Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, una semana más. Hoy día es 7 de junio del 2021. Vamos a tomar la asistencia con voz fuerte y firme. Contesten con la palabra presente, ¿ok? Tenemos Andrés Garcés Steven. Andrade Garcés Steven. Presente. Azúa Farfán Justin. Presente. Briones Migueles María. Presente. Brito Triviño Jean Paul. Castro Ponce Leonel. Presente. Chinga Morán Daisy. Chiriguaya Jaramillo Brian. Presente. Cuello Vistín José. Presente. Cordero Zamora María. Presente. Fernández Contreras Samantha. Presente. Ya, listo. Gómez Villafuerte Camilo. Presente. Lara Bajaña Gerardo. Presente. López Bajaña Luis Mario. Presente. Lucero Basurto Ronnie. Presente. Mite Guevara Saúl. Presente. Nivelo Córdoba Darla. Presente. Palacios Prado Marcelo. Presente. Quimier Romero María José. Reyes Tigrero Samuel. Presente. Riera Solórzano Ámbar. Presente. Rodríguez Romero Carlos. Salazar Araujo Justin. Presente. Salinas Castillo Iván. Presente. Solórzano Yambay Frank. Presente. Solórzano ya. Vargas Solís Jacqueline. Presente. Vera Pérez Ramón. Presente. Vite Mendoza Andrés. Presente. Zambrano Moreno Doménica. Presente. Profesor, yo. Apellido. Kimi. Listo. Bien, les voy a rogar que vayan a su plataforma en este momento, si es que no han descargado aún el taller de esta semana para trabajarlo en la clase. Entonces lo vamos a realizar en este preciso momento con ustedes que son tercero BGV, ¿ok? Tenemos la semana número 4, el texto argumentativo. Tenemos ahí un taller, ¿ok? Espero que presten mucha atención a la clase el día de hoy porque vamos a construir ese taller con ustedes, ¿ok? Entonces voy a proyectarles el taller y también las diapositivas de esta semana. Vamos a compartirlo. Todos tendrían que tener este taller descargado que dice tema texto argumentativo. Tenemos que completar esta tabla, luego seguir estos pasos y finalmente construir nuestro ensayo en esta pequeña tabla que está acá. Ok, esa es la clase que vamos a ver el día de hoy. Primero van a atender a la explicación y luego vamos a realizar las precisiones de deberes. Bien, en esta semana pues vamos a ver lo que son los textos argumentativos. La destreza es producir diferentes tipos de textos, en este caso texto argumentativo, seleccionando un tema y formulando una tesis. Bien, aquí tenemos un ejemplo de texto argumentativo que nos habla acerca de un tema actual, de un tema sociocultural que está en boga, como lo son las redes sociales. ¿Ok? Tenemos ahí el título de este texto argumentativo que lleva por nombre las redes sociales. ¿Ya? Tenemos aquí 3 partes de este texto. Ok, quiero que ustedes en casa pues tomen apuntes, presten mucha atención de lo que vamos a tratar en este preciso momento.
acerca de en este caso, texto argumentativo. Bien, tenemos en la primera parte el párrafo más corto, que es el que engloba la idea de lo que yo voy a tratar. Voy a pedirle a un voluntario que nos lea qué va en esta primera parte en nuestro texto argumentativo, y en la clase vamos a crear uno. Cada uno va a crear su texto argumentativo. Este es un ejemplo para que ustedes se puedan guiar y puedan hacer el suyo, pues, con esta estructura. ¿Quién nos desea colaborar leyendo el primer párrafo? ¿Nadie? Yo, profe, yo lo ayudo. Adelante, te escuchamos. Ya, las redes sociales. Entre las que destacan Facebook y Twitter se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. Muy bien, Justin. ¿Cuál es la afirmación que aparece en la introducción? Esta persona que escribió, ¿qué nos está afirmando? ¿Cuál es su postura frente al tema? El tema es las redes sociales. ¿Qué piensa él acerca de las redes sociales? ¿Cuál es la afirmación, la postura, la posición? Que están destacando. Menciona dos, ¿verdad? Facebook y Twitter. ¿Qué pasa con estas dos redes según la posición de este autor? Se han convertido en todo un fenómeno social. ¿Por qué se convirtieron en un fenómeno social? Están revolucionando la forma de comunicarse. Debido a su capacidad de hacer llegar la información. Ya, revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Eso que aparece ahí, ¿es la idea de ustedes como lectores o la persona que está escribiendo este texto? A esa idea se le llama tesis, que es una postura, que es una posición frente a un tema. Quiero que se fijen dónde más aparece el tema en todo este texto argumentativo. ¿En qué parte más aparece el tema? En el último párrafo. En el último párrafo. Perfecto. Aquí tenemos claramente tres párrafos. En el primero me aparece lo que yo pienso acerca de ese algo, ¿ya? Y aparte lo voy apoyando con una idea, lo voy sosteniendo, lo voy reforzando, ¿ya? Vamos a irnos al cuerpo de este ensayo, de este texto argumentativo. A ver, Palacios Prado, léenos por favor el cuerpo que tiene este texto argumentativo en las redes sociales. En primer lugar, Correcto, ese es el cuerpo, adelante. En primer lugar, tengo que decirnos que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso, es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter, pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores, debido a que cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas y no siempre es bueno. Otro grandísimo problema es el de la adicción que crean.
pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que la sufre durante horas, enganchada a ellas. Por eso, las autoridades recomiendan un uso responsable. Muy bien. Aquí, ¿qué aparece en el cuerpo en referencia al tema? ¿Aparecerán más tesis o aparecerán qué cosas ustedes pudieron avisorar en lo que leyó Prado? ¿Qué aparece? Los problemas que hay. Ya, aparecen problemas, desventajas, aparecen lo que es en contra. ¿Y también aparecen cosas a favor o todo es en contra? También lo que permite, o sea, cosas a favor. Bien, entonces, en el cuerpo de mi texto van a ir los argumentos a favor y los argumentos en contra. ¿Ya? Van dos tipos de argumentos. Entonces, yo tengo que investigar ese listado de cosas buenas y cosas malas que abordan a este tema. ¿Cuál fue el primer argumento que me dijo aquí de este texto argumentativo? ¿Cuál fue el primer argumento que apareció? ¿Fue un argumento positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Cuál es el primer argumento? ¿Quién me puede decir? Lo bueno, Que él es un usuario de Facebook. Yo no uso No, de Facebook. ese es una experiencia personal. Que todas estas herramientas permiten compartir información con millones de personas Muy bien. de forma muy sencilla. El primer argumento que le da utilidad a las redes es que permite compartir información con millones de personas. Muy bien. Segundo argumento. ¿Cuál es el otro segundo argumento? Contacto con amigos y familiares. Contactos con amigos y familiares. Ya, tercer argumento. ¿Dónde nos permiten participar? En las conferencias, En en la actos y participación conferencias. de actos. Ya. Ahora viene la parte negativa. ¿Qué se podría decir que está en argumentos en contra de las redes sociales? ¿Cuál sería uno de esos argumentos en contra? Están de color rojo incluso. La La privacidad. privacidad, adicción. Y la adicción. Perfecto. Los que están de color verde, en primer lugar, pero también por eso, ¿cómo se le llaman? ¿Qué nombres tienen? ¿Cómo se llaman a esas palabras? En primer lugar, pero también por eso. Reciben un nombre. ¿Qué nombre tienen? Sirven para enlazar, para unir los párrafos, para ampliar las ideas. Conectores. Conectores o marcadores textuales. Y sirven para darle coherencia o cohesión al texto. ¿Para qué servirán? Recuerden que los textos deben tener claridad, deben ser textos corregidos, textos adecuados a la edad cronológica de las personas que leen. También tienen que ser textos coherentes que hablen sobre un solo tema y textos cohesionados, que estén bien unidos, bien conectados. Esas son las propiedades que deben de tener todos los textos. Entonces, ¿para qué creen ustedes que nos ayudan los conectores? ¿Para corregir, para dar claridad, para dar coherencia o para dar cohesión? ¿Cuál será la función de los conectores? También, pero en primer lugar, por eso, en definitiva. ¿Qué nos brinda en un texto argumentativo estos conectores? Básicamente nos brinda lo que es la cohesión. Antes habían escuchado cuáles son las propiedades del texto, las que les acabo de mencionar. Claridad, coherencia, cohesión, adecuación. ¿Antes habían visto ya ese tema o es la primera vez que lo escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola. Hola. No sé, creo que sí, pero Ya. Bien. Entonces, en el cuerpo de mi ensayo, ¿qué va en cuanto a mi producción de lo que yo voy a escribir?
Van tres cosas. ¿Cuáles son? Número 1, argumentos a favor y argumentos En contra. en contra. Número 2, aparte de los argumentos a favor y en contra, ¿qué más van? ¿O qué más se utiliza? Lo que está en verde, ¿cómo se llaman? Conectores. Conectores, perfecto. Y número 3, hay algunos tipos de argumentos, chicos, como por ejemplo, están los argumentos de autoridad, argumentos de datos y argumentos de experiencia. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el argumento aquí de experiencia que esta persona ha vivido y lo cuenta para poner como base un ejemplo de argumento a favor o en contra? Cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido. Esa es la experiencia, ¿no? Ese es el de experiencia. ¿Cuál es el argumento de datos? La Agencia Española de Protección de Datos. Se han escuchado a veces que dicen, por ejemplo, 9 de cada 10 ecuatorianos prefiere la marca ya. Esos son argumentos de datos cuando se establecen cifras. Y hay muchos otros tipos de argumentos. A ver, ¿quién me ayuda con la conclusión del ensayo? Que es el último párrafo. ¿Quién me podría ayudar con esa parte? ¿Nadie? En definitiva, yo creo que las redes sociales son una magnífica instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas. Es socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla, pero no debemos usar sin ningún control porque puede volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazte una cuenta y entra en el futuro. En resumidas cuentas, la palabra en definitiva, ¿con qué otro conector se podría reemplazar que tenga el mismo significado? Un conector que... Resumen. En resumen, otra. En conclusión. En conclusión, otra. Comienza con En F. cambio, ¿Perdón? ¿Tienen otra que puedan utilizar ahí en definitiva? En concreto. En concreto, en conclusión, en resumen, finalmente, para concluir. Bueno, la conclusión es un resumen de las ideas que están en el cuerpo y afianza la tesis. Para esta persona, ¿las redes sociales en definitiva son buenas o son malas? Según la conclusión. Y ahí utiliza un adjetivo calificativo. ¿Cuál es ese adjetivo? Por ejemplo, ahí dice... Magnífico. Magnífico, instrumento para comunicarse. Entonces, pregunta para ustedes, ¿la tesis que él sostiene está a favor o en contra del uso de las redes sociales? a favor. A favor. Pero él también aguarda que dice que tenemos que tener cuidado con la privacidad y la seguridad. ¿Ya? Y finalmente nos invita a ¿qué? A pertenecer al futuro, dice. Hazte una cuenta. Bien. ¿Cuántas palabras creen ustedes que tenga este texto argumentativo? ¿Alrededor de cuántas? Entre 150 y 200. Realmente tiene 400 palabras. Ya. ¿Cuáles son las tres partes que hemos visto de este texto argumentativo? ¿Quién me podría decir? La primera, ¿cómo se llama? Introducción. Ya. ¿Qué aparece en la introducción? Como el problema. O sea, Aparece... Está dando a conocer de qué van a hablar. Eso. Miren, en la introducción aparece la tesis
que es la idea que yo pienso, lo que yo sostengo, mi posición, mi postura. Y ahí dice, esa es la tesis. Dice, las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Esa es la tesis. Cuando dice su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo, eso es como un argumento que reafirma mi tesis. Entonces, en la introducción va lo que yo pienso. Pregunta para ustedes, ¿esto que está aquí está en positivo o está en negativo? ¿Esta es una afirmación o una negación acerca del tema? Una afirmación. Una afirmación. Entonces, una tesis es una postura, una afirmación o una negación acerca de cualquier tema. ¿Ya? ¿Qué va en la mitad de este texto? ¿Cómo se llama la cuerpo. mitad? El cuerpo. ¿Qué partes tiene el cuerpo? 25. La cosa positiva, negativa, la experiencia, la información y los conectores. Conectores. Perfecto. La cosa positiva y negativa que tú le dices, Lara, se llama argumentos. ¿Ya? Porque la cosa puede ser muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa cosa se llama argumentos y muy bien lo que has dicho, se llaman también conectores, también aparecen acá. A esos conectores yo les di otro nombre. ¿Cómo les dije yo? Cohesión. Cohesión, perfecto. Y marcadores textuales. ¿Por qué se llaman marcadores textuales? Porque ayudan a unir, a enlazar, a marcar el texto. También, pero, por esto, en definitiva. Y la última parte, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se construye? La conclusión. ¿Cómo se construye la conclusión? La opinión. Yo les dije Conclusión. que iba. Va un resumen. Va un corto resumen y aquí en mi conclusión voy a reafirmar la idea que yo pienso o la idea que yo no pienso. ¿Cuál voy a reafirmar aquí? ¿De qué te piensas? Ya, entonces la conclusión ¿a quién refuerza? ¿Al cuerpo o a mi tesis que está en la introducción? A la tesis. A mi A la tesis. tesis. La conclusión hace que mi tesis sea más fuerte. ¿Ok? Bueno, ese es un primer ejemplo. ¿Desean que veamos más ejemplos o está comprendido cómo se realiza un texto argumentativo? Porque ustedes van a tener que realizar uno de estos. Mi pregunta es, ¿está todo comprendido o necesitan en alguna parte que explique con otro ejemplo, detalle un poco más cómo se realiza? ¿Ya lo podrán hacer? Otito, profe, otito. Ya, vamos a ver entonces. Contenido para esta clase, María. Léenos los contenidos, por favor. Estructura argumentativa en temas socioculturales. Hechos, datos, argumentos, contra y argumentos. Tesis. ¿Cuál de esos conceptos ya hemos visto? Si yo te pregunto, ¿cuál es la estructura que tiene la argumentación? ¿Cuál me vas a decir tú? ¿Qué estructura tienen los textos argumentativos? Tiene 3 partes. ¿Cuáles son? La tesis. El cuerpo. El cuerpo y el final, que el desenlace más o menos. La conclusión, desenlace para los cuentos. Para el texto es una conclusión y la tesis que va al principio se llama introducción. Y aparte tiene un tema, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema que tratamos en el texto argumentativo anterior? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Y ese es un tema sociocultural, sí o no? Que aborda Sí. a la sociedad. Bien, dentro de las tesis de los textos argumentativos van hechos, van datos, van argumentos a favor y argumentos en contra. Y se promueve o se trata de convencer a la gente que lo lee de mi tesis. O sea que en el fondo la tesis lo que busca es que cuando la otra persona lea, se convenza de lo que yo estoy diciendo es verdad. Y para que la gente se convenza de que lo que yo estoy diciendo es verdad, yo tengo que escribir bien mi ensayo, ¿verdad? Tengo que argumentar muy bien mi texto, porque si yo escribo cualquier cosa que no tiene sentido, la gente ni siquiera lo va a leer, ¿ya? Tenemos acá otro texto.
los videojuegos. A ver, aquí, ¿quiénes son amantes a los videojuegos? ¿Quién han pasado horas enteras ahí desarrollando la masa cerebral con los juegos? Ya. Bueno, yo en mi tiempo había un Nintendo con 2 palanquitas y unos cassettes que se colocaban en medio. Ese era la mayor ventaja de los Nintendo, ¿no? Entonces, luego evolucionó, llegaron los Nintendo Wii y tantos otros aparatos tecnológicos que ahora pues incluso usted se coloca en los ojos y hay una realidad en 3D, ¿verdad? Y esos juegos han evolucionado de una manera impresionante. Entonces, vamos a ver aquí, primera pregunta, ¿este texto cumple con las 3 partes del texto argumentativo, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es el tema? Los videojuegos. Los videojuegos. Está subrayado de amarillo, se los he puesto con manzana. Y aquí, todo lo que está de amarillo es el tema. ¿En qué partes está el tema? Bueno, está en todos lados. En la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Vamos a leer la primera parte. Vamos a ver, quiero que me digan cuál es la tesis, la afirmación, la postura que tiene este autor frente a los videojuegos. A ver quién nos ayuda leyendo la introducción y diciéndonos dónde está la tesis. A ver, anímense. Habilita el micrófono y lee, no tengas miedo ni vergüenza. ¿Nadie? Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. Y la tesis sería que cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Bien, Azúa, ¿la tesis es un párrafo como de 80 palabras o es una idea corta? A ver. Sería una idea corta. Es una idea corta, clara, precisa, sencilla de entender y en este caso ¿está afirmando o negando algo? Está afirmando. Está afirmando. Cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Ahora cuando dice incluso, lo que está de verde, ¿ese incluso qué es? Incluso, por eso, por lo tanto. Profe celeste, profe. Perdón, Sí, lo que está de celeste, perdón. O turquesa. ¿Qué es eso? Incluso, por eso. Conector. Conectores, perfecto. ¿Y ese incluso es un conector de reafirmación o un conector de oposición? De reafirmación. Ya, incluso dice. Aquí tenemos un argumento que apoya mi tesis. Ese argumento, más adelante vamos a ver qué tipo de argumento es. Shigeru Miyamoto ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. Vamos con el cuerpo. ¿Qué aparece en el cuerpo? ¿Qué tiene que aparecer? Ya ustedes saben qué tiene que aparecer. ¿Argumentos? Positivos, negativos. Negativos. Bien. Ronnie, buenos días. Recién te veo, recién apareces. ¿Qué pasa? ¿Se te quedaron las fuerzas en la peluquería? Que no contestas, no hablas nada. Buenos días. Gusto saludarte. Participa en la clase. Ya. ¿Cuáles serían aquí? Miren que también les he puesto con colores, así como los niños de kinder. Les he puesto en color rojo y en color verde. Ya, ¿cuáles serán los argumentos a favor y los argumentos en contra? A ver. A favor los verdes y en contra los rojos. En contra los rojos. Los de a favor estimulan una parte del cerebro. Ya. ¿Cuál más? Rapidez mental en los jóvenes. La psicomotricidad en los niños. Y hay más argumentos a favor, miren, aquí en la última parte. Ayudan al niño en la percepción de su alrededor. Perfecto. ¿Y cuáles son los que están en contra? Los que se oponen a la tesis inicial. Empeorar la educación, Adictivo, daños morales, empeoramiento de la vista.
Ya. Quiero que se den cuenta cuáles son los argumentos que promueven la parte científica, tanto a favor como en contra. Son dos. ¿El por qué? ¿Cuáles son los argumentos científicos? En la parte positiva. La psicomotricidad de los niños. La psicomotricidad de los niños y estimulan una parte del cerebro. ¿Y la parte negativa, cuál sería la parte científica? ¿Qué El empeora? empeoramiento de la vista. Empeoran la vista. Y eso sí se puede comprobar. Usted está expuesto a un aparato día y noche, va perdiendo su visión. No es un cuento, es una realidad. Bien, entonces aparecen las palabras de amarillo. ¿Qué serían aquí? ¿Qué es las palabras de amarillo? El tema. El tema. Muy bien. Ahora quiero que se fijen en los argumentos que están de color café. Hay uno en la introducción y hay otro en el cuerpo. ¿Cuál de estos dos es un argumento de autoridad y cuál es un argumento de experiencia? En la primera autoridad y la segunda experiencia. Ya, muy bien, Lara. Entonces, la de autoridad citan incluso al creador de los videojuegos, ¿no? Esa es una autoridad en videojuegos. ¿Quién más que el que creó Pac-Man, por ejemplo, para hablar? ¿Ya? Ahora, el segundo que dice, yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Esto es un argumento de experiencia. Comenta su experiencia que ha tenido frente al tema. ¿Ya? Entonces, esos son dos tipos de argumentos, autoridad y experiencia. Vamos con el último párrafo. ¿Ya? ¿Qué tendría que ir en el último párrafo? Una tesis que apoye o que esté en contra de los videojuegos, según la que está al principio. ¿Qué creen que va a estar? Apoya. ¿Ya? ¿Cómo queda la conclusión? ¿Quién nos podría ayudar en la lectura? Lo último, ¿verdad? Sí, por favor. En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que a cada día aportan novedades que en el futuro próximo nos depararán agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Muy bien. ¿Cuál es la teoría aquí, el argumento que apoya mi tesis? Recuerden que la tesis es que los videojuegos cada vez van adquiriendo mayor importancia en la sociedad. ¿Cuál es el argumento que apoya esa tesis en la conclusión? ¿Dónde está el argumento que apoya? A que van adquiriendo mayor importancia en la sociedad. Léanme solo el argumento que apoya. ¿Cuál es ese argumento? ¿Será acaso que son el pan nuestro de cada día? ¿O será que aportan novedades y que en el futuro nos deparará grandes sorpresas? ¿O que han llegado y lo han hecho para quedarse? ¿Cuál de esas tres aportan a la tesis? Lo que aportan novedades. Aportan novedades, perfecto. Entonces, creo que con este ejemplo está muy claro cómo se construye un texto argumentativo, ¿verdad? Una tesis al principio, de argumentos a favor y en contra en la mitad, que es el cuerpo, y en la conclusión, otro argumento que apoya a mi tesis en una especie de resumen y de síntesis. En vez del conector, por lo tanto, ¿qué otro conector yo puedo colocar aquí? Nos deparará agradable sorpresa. Por lo tanto, debemos desterrar la idea. En vez de por lo tanto, ¿qué puedo colocar? Sin embargo, No, porque sin embargo significa pero o aunque. sí. Por lo cual. Por lo cual, ¿esto es un conector de oposición o de consecuencia? Por Consecuencia.
Exacto. Entonces, otro que sea de consecuencia, por lo cual, por lo tanto, otro, Por esta razón. por esta razón, por Sin esta embargo, causa. no. Sin embargo, expresa otra idea que es, te portaste mal, sin embargo, tu papá te premió. Es un pero. Ya, en cambio aquí, por lo tanto, es como una consecuencia. Por esta razón, por esta causa, por este motivo. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice los dos tipos de argumentos que hemos visto ahorita? Y le pusimos nombres. Y están subrayados de café. ¿Cómo se llaman esos dos tipos de argumentos? ¿Quién me dice? Autoridad y experiencia. Autoridad y experiencia. Perfecto. Y había otro tipo de argumento que yo dije hace un momento en el otro ensayo. El que me daba cifras. 9 de cada 10 ecuatorianos piensan que la cerveza... Información. No, De datos. de datos. Muy bien, de datos estadísticos. Perfecto. Bien, tenemos aquí una pirámide de tesis, de argumentos y de contraargumentos. Ricardo Reyes, léenos la tesis, por favor. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Bien, como ven, ¿cuántas palabras tiene esa tesis? ¿Cuántas palabras tiene? 12. 12 palabras nada más. O sea que la tesis no es tan extensa, es sumamente corta. Tenemos argumentos. Nicolás Vite, léenos los argumentos. Adelante. Los videojuegos estimulan una parte del cerebro que mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental de los jóvenes. Ahora vamos con los contraargumentos. ¿Qué serán los contraargumentos? ¿Serán argumentos a favor o en contra? En contra. En contra. Ramón Vera, léenos cuáles son esos contraargumentos. Contraargumento. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Bien, muchas gracias, Ramón. Leonel Castro, me vas a ayudar con esta pirámide, que es la pirámide de la contraargumentación. Quiero que me digan ustedes, generalmente cuando hay un debate público, las personas, ¿cuál de estos escalones utilizan para contraargumentar? ¿Ya? Tenemos aquí 2, 4, 6, 7 escalones. Presten mucha atención, algunos los veo que están haciendo otras cosas y realmente cuando vamos a hacer las tareas, vamos a sacar muy bajo porque no estamos atendiendo la clase. Y si ustedes googlean las tareas, no las van a encontrar las respuestas, más que en la explicación y en la diapositiva. Entonces yo les solicito que presten mucha atención. ¿Ya? Bien, ayúdenme por favor la persona que le indiqué para que me lea los 2, 4, 6, 7 pasos para contraargumentar. Adelante.